Un saludo muy especial. Gracias por su importante presencia. Damos inicio a este programa y pedimos de favor a todos los presentes mantener en todo momento su micrófono apagado y solo hasta la sesión de preguntas y respuestas esperar autorización para participar y activar su micrófono. Gracias. La Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 17A Morelos, se complace en realizar la presentación del libro Reflexiones, debates y análisis sobre políticas educativas, un marco social de interpretación común. A continuación, quiero saludar a las autoridades que hoy nos acompañan. Maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Maestra Nora Isela García Benítez, coordinadora de la Maestría en Educación Básica en UPN Morelos. Maestra Araceli Mejía, coordinadora de la Maestría en Educación Básica en la UPN sede Ayala. Maestro Bonifacio Turiján Pinzón, coordinador de sede Ayala en UPN Morelos. No estamos nosotros y todas las... ¿Cómo, perdón? Vamos a presentar a los autores del libro, el doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, coordinador de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Al doctor Francisco Rubén Sandoval Vázquez, coordinador de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Al doctor Héctor Martínez Martínez, doctor en Educación y licenciado en Historia, de la Escuela Particular Normal Superior del Estado de Morelos. En este contexto, el maestro Bonifacio Turiján Pinzón, coordinador de sede Ayala de UPN Morelos, nos dará un mensaje de bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este evento, presentación del libro Reflexiones, debates y análisis sobre políticas educativas en un marco social de interpretación común. Es grato para nosotros, para la Universidad Pedagógica Nacional, que estén presentes ahorita en esta presentación que contribuye mucho a la profesionalización de nuestros maestros, de nuestros estudiantes que se están formando aquí en el estado de Morelos. Presenta este libro el maestro Héctor Martínez, el doctor Héctor Martínez, el doctor Francisco Sandoval, el doctor Gustavo Enríquez. Este libro es coordinado por el doctor Gustavo Adolfo Enríquez y el doctor Francisco Rubén Sandoval. Y contamos también con autores y coautores que estuvieron en la edición de este libro, que el día de hoy nos van a comentar de manera muy puntual sobre el trabajo académico que han realizado. Bienvenidos todos a este evento académico, que es uno más de los que se han estado realizando en la Universidad Pedagógica Nacional. Buen día a todos. Regresamos los micrófonos a la maestra Adriana. Muchísimas gracias, maestro Boni. En este momento llevaremos a cabo la presentación general del libro Reflexiones, debates y análisis sobre políticas educativas, un marco social de interpretación común, que correrá a cargo de los autores y coordinadores. Y en primer lugar, tenemos al doctor Gustavo Adolfo Enríquez Gutiérrez, coordinador de investigación de la Universidad Pedagógica Nacional Morelos. Él es doctor en educación del ICE-UAM, profesor investigador de tiempo completo en la UPN Morelos, línea de investigación, narrativas políticas y procesos sobre la diversidad en educación, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, publicaciones 2018, La construcción del hombre medio en José Gómez Robleda, y la formación de capacidades en la modernidad a través de la familia y escuela, en Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpo, Emociones y Sociedad,
coordinador del libro Tiempos, Espacios y Lugares sobre la Discapacidad, ensayos, testimonios e investigaciones de la UAM, además del capítulo 2020, Violencia en Educación Básica en México, Matriz Cultural y Construcción de Corporalidades en la Construcción de la Paz, México, de la UAM, miembro del Seminario Interinstitucional Cultura, Educación e Imaginario Social en la Ciudad de México e integrante de la Red de Investigadores sobre Adolescencia y Juventud, fundador también y coordinador del Seminario Interinstitucional Psique, Educación y Sociedad en Morelos. Esa es una breve reseña de su currículum del doctor Gustavo. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias, licenciada Irena, por la presentación. Muchas gracias al maestro Haroldo por darnos este espacio. Muchas gracias al maestro Bonifaz por darnos estas palabras, a la coordinación de la maestría, a la maestra Nora Isela y a la maestra Araceli, el que estén presentes el día de hoy, y desde luego al doctor Luis Manuel Juncos, que es uno de los autores, a la maestra Desire, que es otra de las autoras, que están aquí presentes con nosotros, y lo más importante, nuestros estudiantes de la maestría que están aquí, tanto me parece que de algunos invitados del doctor Luis, como de la maestra Desidere, y nuestros estudiantes de la maestría que están el día de hoy acompañándonos. Es muy grato presentar el libro, que ha sido un esfuerzo de, pues ya de varios años, ahorita pensándolo. Es una idea que platicábamos Luis, hace mucho tiempo con el maestro Jorge, que no anda por aquí, que empezamos a platicar sobre las políticas, sobre eso que estaba pasando en el país. Se hizo una serie de mesas de trabajo en donde platicamos sobre las políticas en educación básica y se nos ocurrió entre todos, ¿por qué no hacemos un libro? Bueno, esto suena así. Y fue, digamos, esta manera como fuimos construyendo esta idea de hacer este libro. El libro también tiene que ver con la preocupación de nosotros como académicos, como investigadores, como docentes, sobre lo que estaba pasando en el país, sobre cómo se estaban dando a conocer las políticas y cómo se estaban entendiendo por parte de nosotros y sobre todo cómo se estaban concretando en las instituciones educativas. A partir de esto, después fui a la universidad y con el doctor Francisco platicamos de hacer posible esta obra y coordinarla de manera conjunta para que fuera una publicación entre la Universidad Pedagógica Morelos y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Él a partir de su coordinación y yo a partir de la coordinación de investigación empezamos a gestar esta idea y se concretó en lo que ahora es este libro. Y este libro que ha sido muy grato de darlo a conocer. Y es un libro que busca, como al principio en el epígrafe que ponemos en el libro, hablar sobre la democracia. La democracia, dice Castoriadis, un autor que publicó en Francia, que se nacionalizó francés, pero que era griego, y que hizo una obra importante sobre la discusión sobre la autonomía. Él habla que la democracia en pleno sentido de la palabra es esto: tratar de vincular la autonomía individual con la autonomía colectiva. No puede existir autonomía individual si no hay autonomía colectiva. Sin embargo, esta duple entre lo individual y lo colectivo no es sencillo. Siempre hay un cuestionamiento constante a estos procesos. La democracia como tal y la autonomía como eje de todo esto es un proyecto que no se acaba cuando se inicia una propuesta democrática, sino con el actuar de las personas. Y en ese sentido la obra busca eso, dar a conocer diferentes miradas de lo que es las políticas educativas, porque no hay una sola, sino hay reinterpretaciones y acciones de las personas para generar decisiones que generen esto que quisiéramos nosotros, mayor autonomía. Y esta respuesta es inacabable, porque como las acciones humanas siempre están en constante cambio. Con esta línea también el doctor Francisco pudo contactar a un grupo de compañeras brasileñas, y hay dos capítulos muy interesantes que ya no me detengo porque él lo va a hacer con mayor detalle, que hablan sobre
esto que también se está dando en Brasil, que también es parte de todas esas políticas de carácter neoliberal, en donde el predominio de las ideas económicas y empresariales están permeándose a las escuelas, a las instituciones. Eso que sobre todo vivimos en el sexenio anterior y que todavía en este sexenio no queda del todo claro cuál será la participación de la empresa en la escuela, está estando presente. Bueno, dicho esto, es un poco para contextualizar el libro. El libro lo dividimos en 3 partes. Una primera parte, que son reflexiones, que son 3 capítulos que buscan reflexionar desde diferentes miradas sobre la política y las políticas educativas. Una segunda parte, que son los debates sobre las políticas, es decir, ideas en torno a qué significan estas políticas. Y una tercera parte que son trabajos de investigación. Estos trabajos de investigación permiten de diferentes miradas ver cómo se han operado las políticas. Desde una manera muy general, como lo hace el doctor Luis Juncos, hasta formas más particulares en que se concretan las políticas en las instituciones escolares a través de lo que es el consejo técnico. Esto es lo que da cuenta el libro. Yo me voy a detener en la primera parte para hablarles en líneas generales, de lo que dan a conocer un poco los capítulos a fin de invitarlos a leerlos. No me voy a detener a explicar con detalle estos capítulos porque ya habrá ocasión de que ustedes los lean. Y algo que también tenemos que decirle, este libro también fue nuestra intención que sea un libro de divulgación, no tiene ningún costo. Ahorita les vamos a dar la liga para que puedan acceder a él y puedan descargarlo. Y tenemos algunas publicaciones en papel también nosotros. Cada uno tenemos algunos libros y materiales para tener acceso, si por ahí hay algún interés. Pero bueno, podemos circularlo a través de, digamos, las ligas que tenemos del libro. Los 3 primeros capítulos empieza con el capítulo del doctor Francisco Sandoval Vázquez, que se llama La política educativa del Estado mexicano, la lucha por el dominio social. Es decir, este primer capítulo abre el libro y ¿qué nos hace? Discutir esto. ¿Cómo es la política que se va conformando en el país por parte del Estado mexicano? Ha sido esto, una lucha por quién tiene el dominio de lo social, quién lo ejerce. Esto ha sido una tarea que el Estado mexicano fue haciendo suyo para dar a conocer un proyecto de carácter nacional en donde quedaran plasmadas las ideas de lo que significaba la nación mexicana, sobre todo en el siglo XX. ¿Qué ser mexicanos? ¿Qué ser mexicanas? ¿Cuáles eran sus características? Y cómo los maestros se convierten en uno de los ejes principales del desarrollo de la política del Estado mexicano. El maestro va a la escuela, pero con las ideas de lo que el gobierno y el Estado señalan e indican como necesario a fin de formar a este nuevo ciudadano mexicano. Esta mexicanidad que después de la época de la Revolución Mexicana se convierte en la época postrevolucionaria y cómo se va conformando esta idea de qué ser mexicano. Después, a partir de los 40, a generar lo que sería la unidad nacional de este país. Lo que va explicando Francisco es esta disputa, primero, en el siglo XIX, entre quién tiene el control del proyecto educativo, entre el clero y el Estado que apenas se está formando, al siglo XX, en donde ya vemos este Estado que participa y quiere dar a conocer lo que significa la modernidad vista desde el Estado y la interpretación que hacen varios de sus intelectuales. Y finalmente, una parte de este capítulo habla por cómo a partir de este proyecto y de las políticas se va ejerciendo una lucha por las conciencias. Es decir, el Estado mexicano está conformándose para generar qué tipo de conciencia había que dar a conocer sobre lo educativo y, sobre todo, formar a estos niños y estas niñas de acuerdo con el papel que se le asigna el maestro para decirles cómo ser un mexicano, de acuerdo al tiempo de la modernidad. Termina el capítulo diciéndonos esta
discusión, que todavía varios de los capítulos lo tienen, esta lucha entre lo público y lo privado, y esta lucha entre el Estado, que conserve este proyecto educativo, y la privatización, que lo vemos cada día más presente. Este sería, digamos, en general, una visión de algunas de las cosas que yo considero que son importantes del capítulo del doctor Francisco Rubén Sandoval. El siguiente capítulo lo escribo yo, pero voy a pasarme al del maestro Jorge y al final hablaré un poquito de lo que yo escribí. El maestro Jorge le interesa hablarnos de la política educativa en la cuarta transformación. Y lo que quiere él discutir es si hay una continuidad en las políticas o hay una transformación en esas políticas. Es decir, ¿seguimos en lo mismo o de veras hay un cambio? La mayor parte de nosotros votamos por el cambio. Y bueno, no quiero dar respuestas porque ya lo estamos viendo. Y aquí había una controversia de entrada, ¿no? De qué está pasando. Cuando escribe el capítulo, Jorge, el maestro Jorge Domínguez, lo que hace es darnos a conocer que la construcción de la política pública tiene que ver con incentivos, objetivos que se tienen por parte de quienes diseñan las políticas y quienes intervienen en las políticas. Y es decir, estos incentivos y objetivos generan una idea de lo que es la política. Y esta política, cómo es interpretada. En otras palabras, cómo se da el proceso de la política. Es decir, esto, cómo se está dando. Y para ello nos da un ejemplo. ¿Ustedes se acuerdan de cuando hubo la modificación para que las guarderías que eran subrogadas, el Estado ya no las iba a subrogar? Es decir, iba el Estado a controlar qué guarderías iban a recibir financiamiento y qué guarderías no. Y ya vimos todo lo que pasó, todas las discusiones, y ahí empieza a decirnos cómo, a partir del paradigma de políticas, las políticas se ejercen en ejemplos como este. Y ahorita hay muchos ejemplos y hay muchas formas, ¿no? Por ejemplo, hoy en la mañana estaba en una plática sobre educación especial y estaban hablando las ONGs sobre cómo de repente se quita el financiamiento a ONGs. Es decir, las políticas que el Estado va desarrollando van implicando cambios por la manera como los financiamientos y las maneras como se operan modifican las situaciones o no. Y los financiamientos influyen. Lo que hace el maestro Jorge es hablarnos de esto, ¿no? Y cómo está participando la ciudadanía en esas decisiones o no. Cómo hay controversias y cambios o no. Y sobre todo la pregunta que deja el capítulo es, ¿hasta dónde estas modificaciones están transformando o no el hacer político en general y en lo particular en las instituciones y en las personas? Dejo este capítulo y creo que no sé cómo ando de tiempo. Creo que ya nada más termino con el mío. Rápidamente voy. Finalmente, lo que yo hago es hablar si, sobre todo en el siglo XX, las políticas están generando subordinación o autonomía. Es decir, el Estado, a partir de la formación de los maestros, ¿qué está generando en ellos? ¿El maestro realmente es autónomo? ¿El maestro realmente hace lo que quiere o no? ¿Y hasta dónde hay autonomía en las instituciones? La respuesta no es sencilla y no quiero darle la respuesta de lo que por ahí escribí, pero sí quiero darles algunas ideas de cómo. A principio de siglo, lo que se va conformando es una idea de lo que es moderno. Y el Estado ve a la escuela como una instancia importante en la consolidación de lo que es la modernidad. Es decir, en otras palabras, el Estado quiere que los niños aprendan a ser ciudadanos modernos. Y el Estado busca inculcar esta idea de modernidad. ¿Y qué es la idea de modernidad? La idea de occidentalizar la escuela. Hacer de ella una escuela a la manera como en los países industriales, progresistas, se debe educar. Y se la pasa casi todo el siglo XX haciendo esto. Y nos pasamos discusiones sobre sí o no. Y el Estado empieza a definir al maestro de educación básica, sobre todo, como parte de la estructura del Estado. Y se convierte en un burócrata. Cosa contraria que pasa al maestro universitario, que se vuelve un profesional
de la enseñanza. Pero esto se ha ido veniendo acotado por la manera como se reinterpreta esta autonomía. Para unos es el ejercicio profesional y para otros es una serie de estímulos que nos van forzando a hacer lo que las políticas, para el caso de la educación superior, implica hacer investigación y en qué condiciones. Y esto va acotando esta autonomía. Y sin embargo, hay de alguna manera autonomía. Cierro con esto por el tiempo. Les agradezco y cedemos la palabra. Licenciada Adriana, muchas gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos al doctor Gustavo Enríquez Gutiérrez por su excelente presentación. Y bueno, antes de continuar, quiero saludar también al doctor Luis Manuel Juncos y a la maestra Desiree Tapia, quienes también participan en la autoría y coautoría. Y continuando con este programa, tenemos la presentación del doctor Francisco Rubén Sandoval Vázquez, el coordinador de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Una breve reseña de su currículum. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, maestro en Ciencias Políticas y Sociología, pregrado en Administración Pública y en Sociología por la UNAM, investigador del Instituto Nacional de Salud Pública, del programa Democracia y Ciudadanía, y en el proyecto de Salud y Educación de la UAM, coordinador del Programa Estatal de Desarrollo Sustentable en el Estado de Morelos de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, investigador visitante en el Colmex, en la Universidad Bolivariana de Medellín, Colombia, y de la Universidad Autónoma de Guerrero. Experiencia administrativa como técnico académico asociado y coordinador de asesores de la Secretaría de Desarrollo Ambiental, secretario académico, secretario de Investigación y Posgrado de la Facultad de Comunicación Humana de la UAM. Ha publicado 4 libros, 17 capítulos de libro y 42 artículos como autor y coautor. Actualmente coordina el proyecto Procesos Adaptativos al Cambio Climático Mundial y Vulnerabilidad y Resiliencia Ambiental en los estados de Morelos, Guerrero, Puebla y México. Adelante, doctor. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer a la UPN por esta amable invitación a presentar esta obra que coordinó el doctor Gustavo y yo, y con la participación de diferentes investigadores nacionales y de Brasil. También agradecer el espacio a la coordinación del posgrado de la UPN y que nos permitan dirigirnos a sus estudiantes. Agradezco también que se me haya a mí encomendado presentar la segunda parte del texto, el segundo bloque de capítulos, porque para mí resultan indispensables y además sumamente atractivos en el contexto que se está viviendo en la actualidad, no solo en México, sino en América Latina. En este segundo bloque, el primer texto es un texto en portugués. Quisimos dejarlo en portugués justo para que ustedes tuvieran la oportunidad de leer a las autoras, a los autores, en su lengua original, sin una interpretación o sin una, digamos, una traducción que a veces pudiese resultar forzada. El primer capítulo de los doctores Clarissa Márquez y Johan da Silva, Saberes contrahegemónicos y prácticas sociales, autonomía de los movimientos negros por la formación de una educación antirracista en Brasil, es un texto de entrada muy interesante porque se ubica en el contexto de los proyectos de la epistemología del sur y de la decolonialidad para hablarnos de la educación, pero no ya desde la educación que siempre se nos ha impuesto, un poco con una visión eurocéntrica, sino más bien pensarnos desde las otredades y en particular desde las realidades de las poblaciones afrodescendientes en Brasil. En este sentido, el texto es una propuesta contrahegemónica o es una propuesta
de afirmación de las comunidades afrodescendientes en el desarrollo y los contenidos de los procesos educativos en Brasil. Es un texto sumamente interesante porque, como yo les decía, se ubica en el paradigma de las epistemologías del sur y el saber decolonial, y además nos permite a nosotros recordar la importancia de los movimientos periféricos contrahegemónicos, en particular en este caso de las poblaciones negras en Brasil. Que dicho sea de paso, en México, los afrodescendientes, salvo en la Constitución de la Ciudad de México, no hay otro lugar donde tengamos, digamos, esta definición de afrodescendientes en México, por lo cual las poblaciones de afrodescendientes en nuestro país siguen siendo unas minorías y siguen siendo, digamos, no solo ignoradas, sino que sus particularidades no, no son tomadas en cuenta en los planes y programas de estudios. Pero otra parte que es muy importante en este capítulo es la educación antirracial. Poder hacer de la escuela un espacio, ¿no?, en contra de todos los racismos y en contra de todas las formas de discriminación. Esto es, como a mi juicio, una de las cosas más importantes de este capítulo, el que podamos generar procesos educativos pluriétnicos y antirracistas, además de interculturales. Como les decía hace un momento, en México, aunque tenemos una tradición en este aspecto, también es cierto que la escuela en México ha tenido un proceso contrario, ¿no? Ha tratado de homologar a las culturas y eso se ha traducido en muchas veces en la desaparición de culturas ancestrales, ¿no? Y en concreto, la disminución de lenguas amerindias en nuestro país, ¿no? A principios de siglo en nuestro país se hablaban cerca de 90 lenguas, hoy en día solamente se hablan 62. Y de acuerdo al INA, es posible que de estas 62 lenguas que aún se hablan en nuestro país, algunas de ellas en este lustro vayan a morir. Se calcula que se van a perder entre 10 y 15 lenguas originarias en nuestro país en este lustro. Entonces, este es un capítulo muy importante porque nos habla precisamente de una educación contrahegemónica, pluriétnica, antirracial, multicultural. El segundo capítulo de este bloque es el capítulo 5, Educación, árbitro parcial en la lucha por la fuerza de trabajo, de Jesús Manrique Villegas. Este es un texto también muy atractivo y muy seductor. Nuestro autor, Manrique Villegas, es una persona muy letrada y muy culta y nos va narrando cómo él, a partir de sus observaciones, ¿no?, de las iglesias en el centro del país y su contacto con los artesanos en diversos lugares del país, lo llevó a reflexionarse quiénes habían educado a esos artesanos, quiénes les habían enseñado a esos artesanos las formas de medición, de cálculo tan precisas y que les habían permitido construir con herramientas mucho más rudimentarias a las actuales herramientas modernas, les habían permitido construir esos edificios con esos diseños arquitectónicos tan imponentes como son las catedrales del siglo XV y el siglo XVI de nuestro país. Y cómo los artesanos actualmente en México aún preservan muchos de esos saberes y a través de esos saberes son capaces de construir diferentes elementos para la vida práctica. Entre ellos nos narra nuestro autor con precisión a un carpintero que es capaz de armar barriles con una precisión matemática asombrosa, igual, ¿no?, el poder construir una carreta, perdón, las ruedas de una carreta, ¿no?, con la precisión que se debe tener en términos de mecánica y dinámica. El autor nos lleva entonces a la reflexión, ¿qué pasó? ¿Por qué desaparecieron esos gremios? ¿Por qué desaparecieron esos talleres? ¿Por qué desapareció esas formas de educación que, si bien no escolarizadas, permitían que las personas fueran capaces de formarse?
y pudiesen tener una forma de vida a través de los gremios. Entonces, nuestro autor va dilucidando cómo la modernidad, el arribo de la burguesía, ¿no? La llegada del capitalismo forzó una gran migración de mano de obra de diferentes sectores, no solo del campo, aunque sí principalmente del campo, pero también de los gremios, cómo se obligó a que los talleres no dejasen de ser funcionales para la economía y por lo tanto toda esa fuerza de trabajo se vio obligada a moverse hacia las fábricas, lo que requirió una forma nueva de capacitar y formar a la gente para el trabajo. Y esa forma novedosa de formar a la gente fue la escuela moderna. Es por eso que nuestro autor se refiere, ¿no?, a la escuela moderna como un árbitro imparcial, porque si bien en la actualidad la escuela certifica los conocimientos con los cuales los trabajadores pueden emplearse, también descalifica otras formas de saber, como son los saberes que se pueden adquirir a través de los maestros en talleres artesanales. Entonces, nuestro autor problematiza esta tensión y también nos hace reflexionar sobre qué tipo de educación es la que estamos nosotros impulsando y hacia dónde va la educación en nuestro país. El siguiente capítulo también de autoras y autores brasileiros es de Andrea Colota y Raquel Bogarty, el proceso de construcción de base nacional común curricular en el Brasil, análisis del movimiento Todos por la base nacional curricular. Este es un texto sumamente interesante porque es algo que también nos está pasando en México, como debido a las políticas, ¿no?, internacionales, particularmente del Banco Interamericano del Desarrollo, del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, se han venido generando políticas educativas para los Estados miembros, en el cual se obliga a los estados cada vez más a permitirle a la iniciativa privada el diseño de los contenidos curriculares. En el caso que las autoras nos presentan, es el caso del movimiento curricular por la educación en Brasil, pero que se basan en los principios de la administración y particularmente del concepto del capital humano. Entonces, este diseño curricular o que se genera a partir del movimiento Todos por la base nacional curricular en Brasil, este movimiento se inspira en estos principios de el capital humano, con lo cual obviamente se hace una reducción de contenidos y se hace una reducción de los principios históricos, éticos, cívicos de la educación básica para concentrarse en este concepto de capital humano y que también recogen aspectos que, como les decía hace un momento, la OCDE ya les había pedido a los países de la región y particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo, y es el concepto de competencias, por lo cual la educación se vuelve más individualista, se centra en el individuo, pero además van generando este espíritu individualista en los educandos a partir de la teoría del capital humano. Esta teoría, que si bien fue desarrollada desde los años 50 por Schutz y otros teóricos de la administración, cobra relevancia en la actualidad en el Brasil para imponer una currícula mucho más orientada a la formación de recursos humanos para la empresa. En particular, currículos en los cuales los docentes se ven constreñidos a una enseñanza mucho más individualista y mucho más cerrada en torno a este principio del capital humano, es decir, preparar más a los individuos para que puedan insertarse de manera favorable en las empresas. Pero además con esta idea de que la empresa hará un plan de vida y de desarrollo para cada uno de los empleados.
Esta idea de la teoría del capital humano ha desarrollado en Brasil, nos dicen las autoras, una concepción tecnicista de la organización de la educación y de el propio estudiante. Una visión muy ensimismada en el individuo y no en los problemas sociales que enfrenta el Brasil. Las autoras hacen una serie de comparativos con los planes y diseños curriculares anteriores y finalmente nos dicen que este esfuerzo, esta política, ha significado una reducción en los contenidos curriculares de los estudios básicos en el Brasil. Finalmente, en este bloque encontramos el capítulo 7, la calidad de la educación en México, solo es responsabilidad de los docentes, en interrogación, del autor Néstor Ocampo Maldonado. Este es una reflexión muy interesante en torno, una vez más, a este concepto muy polémico de la calidad en la educación. Como ustedes saben, este concepto de calidad de educación es producto de la reforma del sexenio anterior en el constructo del Pacto por México, y en este sentido, este constructo dio la posibilidad a generar un cambio en la Constitución para incluir esta idea de calidad en la educación. Se creó un Instituto Nacional de Educación justo para verificar. Este instituto además era autónomo, con presupuesto y patrimonio propio, y debía garantizar que se evaluara de manera objetiva este concepto de calidad en educación. Es decir, el Estado mexicano, nos narra el autor, estaba muy preocupado por saber sobre la calidad de la educación en nuestro país. Ahora bien, el autor problematiza, ¿esta idea de calidad es solo responsabilidad del docente o se debe entender a la escuela y al sistema educativo desde un análisis de la complejidad? O solamente, nos pregunta el autor, solo se educa para la vida laboral. En este contexto, el autor nos va, a partir de esta problematización, nos va narrando, ¿no?, el problema de la creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y cómo este instituto fue generando ciertas normativas que definían lo que era educación de calidad y lo que no era educación de calidad. Aquello que valoraban como una educación de calidad y que se debía traducir en un beneficio para los estudiantes. Sin embargo, el autor nos advierte que aún con todos estos esfuerzos, pues una de los actores que quedaban de lado eran los propios estudiantes, a quienes no se les permitía intervenir en la definición de calidad ni en expresar las necesidades educativas particulares que ellos pudieran tener. El autor nos señala que este esfuerzo generó una gran cantidad de contradicciones que generaron tensión entre el profesorado, particularmente con la CENTE, y que, bueno, carecían de un análisis desde la complejidad. El autor se basa en el concepto de complejidad de Edgar Morin para recordarnos que hacen falta mucho más elementos, ver cómo emergen elementos disruptivos en el sistema y cómo estos elementos disruptivos del sistema pueden llevarnos a generar una nueva estabilidad en el sistema, lo que significaría un cambio en la organización del propio sistema. Sin embargo, la educación en nuestro país, considera el autor, a pesar de ser un hecho social en el cual intervienen una gran cantidad de grupos humanos, el Estado sigue teniendo un papel rector. Por lo cual, mucho de lo que se hace o deja de hacer no tiene que ver con estos principios del pensamiento complejo, sino más bien con criterios administrativos y burocráticos. Y a veces de personas
que no tienen, digamos, muy claro lo que es la educación y la calidad educativa, como podría ser en el caso de la reforma a la que nos refiere el autor, el caso del propio presidente de la República. Y bueno, finalmente, ¿no? El autor, hacia el final del texto, nos habla que si, o nos pregunta que si la calidad educativa solo se debe lograr para la vida laboral. Y aquí, bueno, problematiza desde las condiciones de trabajo en que se encuentran los docentes hasta la idea de la calidad y los procesos de calidad y la calidad total de, perdón, los procesos de administración total de calidad, ¿no? De la empresa. Y cómo este lenguaje se ha venido filtrando cada vez más a la escuela y cómo la escuela en un momento determinado llegó a ser parte de quienes reproducían el discurso de la calidad y de la administración por calidad total. Bueno, entonces, estos 4 capítulos, como ustedes pueden observar, justamente están problematizando un tema que a todas luces, hoy por hoy, nos sigue preocupando, que es el papel de la educación en la formación de las personas para el trabajo. Al parecer, 3 de los análisis nos muestran que hay un reduccionismo, ¿no? Hay un reduccionismo del papel de la escuela a la formación para el trabajo, aunque nos narra la doctora Clarisa que las poblaciones negras en el Brasil están generando un discurso contrahegemónico, irruptor, que nos puede llenar todavía de esperanzas, ¿no? Lo cual nos permite observar que, como decía el profesor, que estudia, ¿no? Esto de la calidad de los sistemas educativos, no solo es la empresa, no solo estamos hablando de grupos empresariales, sino que hay una gran cantidad de grupos humanos interesados en la educación y que presentan proyectos alternativos a modelos hegemónicos. Pues los invitamos a leer este libro y estos capítulos en particular, que como ustedes pueden ver, son sumamente atractivos y apasionantes. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de estos 4 capítulos al doctor Francisco Rubén Sandoval Vázquez, coordinador de investigación de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y a continuación presentamos al doctor en Educación y licenciado en Historia, Héctor Martínez Martínez, de la Escuela Particular Normal Superior del Estado de Morelos. Él es historiador y doctor en Educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha participado como ponente de diversos eventos como el International Studying Conference for the History of Education, al Congreso Iberoamericano de Historia de la Educación, CIELA, y Congreso Nacional de Investigación Educativa. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el texto Disputas en torno a la educación laica en el Estado de Morelos durante el Porfiriato, el caso de los seminarios, el grano de arena y el despertador. En Arredondo, Adelina, coordinador, la educación laica en México, estudios en torno a sus orígenes, México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Bonilla, Artigas, Editores, 2019. Actualmente ejerce la docencia en la Escuela Particular Normal Superior del Estado, ubicada en Cuernavaca, Morelos. Adelante, doctor. Sí, ok, bueno, aquí ya me escuchan. Bueno, debido a esta cuestión de las tecnologías y cuando lo pasamos al teléfono celular, pues hay que estar picándole, ¿no? A varios botones a la vez. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación para presentar este libro que los coordinadores sacaron justamente previo a este momento que se ha caracterizado de la pandemia. Y entonces, todos los artículos que lo conforman nos están señalando algunas cuestiones educativas nacionales e internacionales y, en mi caso, que aterrizan más hacia lo estatal,
y por lo tanto es el antes, ¿no? Es decir, el antes de toda esta situación, y por lo tanto nos van a invitar a la reflexión para el después, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Qué permaneció? ¿Qué es aquello que probablemente se alteró o quizás se vio enriquecido una vez que nosotros podamos salir de esta situación de pandemia? Pero lo que nos interesa entonces el día de hoy es el último bloque de 4 textos que están bajo el título de Análisis sobre políticas educativas. Cuando yo estudiaba historia, una profesora nos comentó que un buen historiador era aquella persona que podía desplazarse fácilmente entre el tiempo y el espacio. No la manera de la película Volver al Futuro, pero sí desde el punto de vista de los documentos, ¿no? De la información, de los testigos, de los actores a los cuales uno recurría o tenía a su alcance y que le permitían vislumbrar aquellas problemáticas que eran de interés de uno, ¿no? Por ejemplo, recientemente se ha venido rescatando varios archivos en el estado de Morelos y para el caso de Tepoztlán han salido a relucir todos aquellos casos de matrimonios forzados, ¿no? O en el caso de Cuautla, las famosas casas de citas, ¿no? De aquellos tiempos. Entonces, desde el punto de vista de la educación, en mi caso, que es historia de la educación, pues a través de la documentación que se ha logrado resguardar y que sobrevivió a la revolución, a los desastres naturales, a la venta de archivos incluso, podemos ver cómo ha sido este proceso educativo en el estado de Morelos. Que cuando nosotros comparamos nuestro estado, que es muy chiquitito, y recurrimos a los estados del conocimiento que publica el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, pues estamos apenas rascando algunas situaciones que otros estados nos llevan de ventaja, ¿no? Pero aquí, entonces, en este bloque de 4 textos, los autores, si bien no son historiadores, pero me parece que tienen esta habilidad, ¿no? Como buenos investigadores de desplazarse en el tiempo y en el espacio. Ajá. Entonces, cuando una persona tiene que recurrir a estudiar cómo han sido los procesos educativos en la actualidad o en tiempos pasados, siempre se hace necesario recurrir entonces a los lineamientos jurídicos normativos sobre la educación. Y en este caso, el primer texto de Luis Manuel Juncos, titulado El discurso de la nueva gestión pública y el enfoque de gobernanza en los procesos de reforma y gestión educativa implementados en el estado de Morelos, es un documento que trabaja precisamente los años del 2000 a 2015, que se caracterizaron como a nosotros nos tocó vivir, fue este cambio, ¿no? Que nos platicaba hace rato el doctor Gustavo, ¿no? La sociedad morelense buscó un cambio en el año 2000, de 2006, 2002. Y por lo tanto, el autor muestra cómo todos estos documentos que se generaron en un periodo que se caracterizó por la llegada del Partido Acción Nacional y posteriormente el Partido de la Revolución Democrática, van con sus reformas delineando el ámbito institucional local. Entonces, el autor nos muestra cómo estos documentos que se generaron precisamente en estos 15 años van delineando lo que se cree que debería ser la educación para el Estado de Morelos, cómo debe de funcionar, cómo tenemos que evaluar, cómo hay que formar a los maestros, en fin. Entonces, nos invita Luis Manuel Juncos en este primer texto a esta reflexión sobre aquello que la política educativa, no solamente en el estado de Morelos, sino también para otras épocas históricas, ha visto como necesario o incluso problemático y por lo tanto hay que resolver, hay que remediar. Y entonces este texto, bien como lo señala el autor, parte precisamente de toda la documentación, dejando al final
más bien señalando al final que hay algunos textos que los va a trabajar para un trabajo posterior, pero los que aquí aparecieron son precisamente estas cuestiones de lo que se propone que debe de ser la educación, o cómo debe de funcionar. Pero cuando nosotros partimos de esta premisa y lo vemos, como bien señala el último bloque, a los casos locales, pues resulta que nos encontramos aquellas cuestiones que tienen que ver con continuidades, a veces discusiones, choques de fuerzas, porque no solamente una norma jurídica se implementa tal cual dice en la ley, sino que se va a enfrentar a todo un corpus compuesto por diversos actores, maestros, padres de familia, alumnos, que son muy diversos en distintos aspectos sociales. Por lo tanto, el segundo texto de Cide Tapia es un texto que, para ser sinceros, a mí me gustó muchísimo, que se llama La Reforma Educativa del 2013 y su referente social para la constitución de un nuevo maestro en el estado de Morelos, es precisamente aquello que al inicio el doctor Gustavo nos señalaba, ¿no? ¿Qué maestro queremos tener? ¿Cómo debe de ser el maestro? ¿No? Todas las reflexiones que hoy, siglo XXI, e incluso para otros siglos, se han discutido sobre el maestro que queremos en los salones de clase y aquel que va a educar o dar la educación, los contenidos temáticos a nuestros niños. ¿Cómo se debe de comportar un maestro, no? Por ejemplo, pues, cuando uno revisa la documentación del siglo XX para el estado de Morelos, pues se veía mal que un maestro fue alcohólico. Ajá. Y entonces hay muchos documentos que hablan sobre estas situaciones que para la sociedad veían mal en un maestro, ¿no? Y por lo tanto, aquí en la región de Cuautla es muy importante debido a que es o ha sido una zona de nuestro estado que desde el punto de vista histórico ha trascendido, no solamente por el sitio de Cuautla, por ser la primera ciudad junto con Jojutla que tomaron los zapatistas, sino porque tiene estas características que hacen visible cómo se dan los procesos educativos. Y cuando a mí la gente me pregunta, inclusive a alumnos, ¿no? o personas con las que luego estoy platicando, ¿por qué en el estado de Morelos encontramos en el siglo XX que casi todo lo que se implementaba por parte de la SEP, misiones culturales, campañas de alfabetización, escuelas normales rurales, todo llegaba al estado de Morelos, ¿no? Siempre me han hecho esta pregunta. Y yo les he comentado que debido a que el estado de Morelos durante la revolución se levanta en armas, había que buscar la manera de tener el dominio de esta zona. Supongamos que nosotros decidimos levantarnos en armas o hacer una protesta, nos reunimos afuera de Tlayacapan, nos vamos caminando, nos reunimos a las 9 de la noche y a las 5 de la madrugada ya estamos pues, tomando posiciones en Xochimilco y en Tlalpan, ¿no? Entonces, para poder mantener el control del estado de Morelos, se hizo necesario llevar la educación, ¿no? Entonces, por medio de la escuela, por medio de los maestros, había que formar, como bien señaló el doctor Gustavo, un nuevo ciudadano, un nuevo niño o un ciudadano que iba a salir de la escuela, o así que basado en todos aquellos lineamientos que el Estado mexicano requería, y por lo tanto, aquí en este artículo se muestra cómo ha sido este proceso de la evaluación a los maestros, ¿no? Y los procesos de cambio, la autora decide, recurre al término modernidad, pero aquí retomando lo que decía Bauman, no sé si lo pronunció bien, sobre la modernidad líquida. Esto que en la educación se traduce como la pérdida de la solidez, ¿no? La educación ha perdido ha perdido aquella fuerza en algunos aspectos, y entre estos podemos ver cómo las generaciones, que son muy distintas para la región de Cuautla, atraviesan este examen, ¿no?
Y por lo tanto, se observa un aspecto muy interesante es el de las generaciones, ¿no? El factor edad. Las generaciones más jóvenes son aquellas que dicen, bueno, ok, vamos a evaluarnos, vamos a asistir a esta evaluación, vamos a utilizar las nuevas tecnologías, vamos a meternos a YouTube para ver cómo funciona Zoom en un teléfono celular, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos otro tipo de generaciones, como bien apunta este texto, es cuando vemos inclusive el rechazo, ¿no? El rechazo al cambio, a lo que es novedoso, ¿no? ¿Por qué? Porque vienen de un proceso de formación muy distinto al de la actualidad, ¿no? Y entonces este artículo precisamente nos invita a esto, ¿no? A ver cómo ha sido esta constitución del nuevo maestro para el estado de Morelos, ¿no? ¿Qué se requiere? ¿Cómo quieren que sean los maestros? Y sobre todo, ¿a qué se están enfrentando con la evaluación y con otras situaciones que también están presentes en su quehacer cotidiano? Y el tercer artículo, titulado Políticas públicas y educación de las personas jóvenes y adultas, el caso de los CEDES en Cuernavaca, Morelos, de Anselmo Torres, yo voy a ser honesto, desconocía los CEDES. Yo ni siquiera sabía que era un CEDES, ¿no? Y me sorprendió mucho cuando en el artículo se muestra la ubicación de estos centros de educación extraescolar, así se llama para los jóvenes y adultos, pues resulta que eran o están ubicados más bien en calles y colonias que yo frecuento caminando. Entonces uno pasa y ni siquiera lo toma en cuenta, ¿no? O sea, se sigue. Ajá. Y nunca se detiene a preguntar qué hay aquí o por qué no están entrando jóvenes, saliendo jóvenes, ¿no? Y el texto de Anselmo Torres precisamente nos lleva a reflexionar sobre todas aquellas personas que tuvieron que suspender sus estudios de educación básica o educación media superior. ¿Qué hacemos con ellos, no? Como bien se señalaba hace rato, hay que ver la manera de que todos esta población que ha quedado fuera y darles la educación o darles el certificado, los conocimientos que se creen necesarios para obtener el certificado. Pero como bien señaló nuestro expositor anterior, con el caso de aquellos conocimientos que las personas tienen y que no corresponden o no tienen nada que ver con la educación, en este artículo se señala esto, ¿no? Como los jóvenes, entonces van a los sedes, van a retomar su educación que quedó interrumpida para obtener un certificado que les permita, como dicen en los testimonios, tener un mejor nivel social, tener un mejor empleo, pero un aspecto importante es que, así como yo desconocía que existía este centro para educar a los jóvenes, el autor, perdón, Anselmo Torres, señala también que dentro de la operación de los sedes, los maestros, como decíamos anteriormente, qué tipo de maestro queremos, exponen aquellas dificultades o aquellas situaciones, precisamente en lo que se refiere a condiciones materiales y ausencia de capacitación, que limitan de una u otra manera este quehacer de trabajar con los jóvenes, ¿no? Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, pues ustedes van a salir de aquí y se van a encontrar un montón de situaciones con las cuales ustedes van a tener que trabajar y se van a enfrentar a escuelas que no tienen agua, que no tienen luz, a escuelas que te venden adentro que decíamos que los chicharrones, que los dulces, que no sé qué, que no sé cuánto, ¿no? Yo siempre les digo esto, ¿no? Pero eso forma parte, pues, de todos aquellos procesos educativos que muy pocas personas reflexionan, o como son tan cotidianos, ni siquiera les hacemos caso, ¿no? Por ejemplo, yo luego les digo, ¿cuántas veces no, fueron a la escuela y perdón, pero nunca escucharon que tocaba el timbre y los niños salían como en estampida y nunca faltaba el niño que decía, viaja al último?
como si ser mujer fuera algo de debilidad, ¿no? Pero como era tan cotidiano esto, pues ni siquiera lo tomábamos en cuenta, ¿no? Decíamos, pues es un juego de niños, ¿no? Ahí tiene otras implicaciones, ya cuando lo reflexionamos. Y aquí este artículo nos invita a esta cuestión de reflexión, ¿no? De el profesionalismo de estos maestros con esta población joven y en algunos casos adulta por los testimonios, que han decidido retomar la escuela. Es decir, que afortunadamente todavía tenemos personas que ven en la educación como un nivel para mejorar, ¿no? Para mejorar socialmente. Y por último, para no abusar del tiempo, el último capítulo escrito por Erika Colín, Juan Salvador Nambo y Sara Nancy Cuellar, titulado Los efectos de las políticas educativas en las organizaciones, los consejos técnicos escolares en una escuela primaria del estado de Morelos, México, nos enseña lo que sucede en aquellas organizaciones escolares cuando se tiene que implementar una política educativa. Y sobre todo, los intereses y fuerzas desiguales a veces que entran en conflicto. Entonces, nosotros que tenemos estos consejos técnicos escolares, que como bien señala el texto, no es una idea nueva, ya se había implementado desde mucho antes. Inclusive, si nos vamos a mi área, pues los consejos técnicos escolares para los años en el archivo de Tlayacapan, más o menos antes de la Revolución, como 1907, 1908, había algo parecido, pero se llamaba en aquellos tiempos academias de preceptores, ¿no? Donde se reunían los maestros de las regiones cercanas a Tlayacapan, como Huastepec, Atlazapan, etcétera, etcétera, y discutían algunas cuestiones de métodos, ¿no? Principalmente en aquellos años, y se hacía la minuta y la firmaban, ¿no? Pero aquí en este capítulo es muy importante porque precisamente señala cómo están las cuestiones propias de un consejo técnico escolar, pero también lo que se genera, principalmente las discusiones entre los maestros sobre las cuestiones del quehacer cotidiano que ellos se enfrentan. Pero los tres autores, aparte de esto, una de las características importantes del texto es que señalan cómo los padres de familia han tenido una mayor intervención y participación en la escuela. No quiere decir que antes no la tenían, sí la tenían, pero no quedaba registrado. Ajá. Es decir, uno ve los documentos, como decíamos, y pues siempre vamos a ver la voz del maestro, del directivo, de la política educativa. Pero los padres de familia también son personas que expresan sus opiniones, y entonces en este último trabajo que integra todo este bloque, se señala esto al final, ¿no? Que ahí está la presencia de los padres de familia, ¿no? En los consejos técnicos escolares, ya no tanto en la firma de boletas o en el festival de finales de fin de curso, no sé, en alguna cuestión escolar, sino que ya están cada vez insertándose más y más. Aunque como bien señalan ellos, no podemos generalizar que en todas las escuelas suceda lo mismo, pero sí es una presencia que ha estado constantemente activa. Por lo tanto, para concluir, debo señalar que una política educativa presente, pasada, no podemos comprenderla sin revisar cómo fue su aplicación, qué tipo de controversias, aceptaciones, rechazos generó esto, ¿no? Y por lo tanto, siempre va a estar la invitación a que investiguemos, ¿no? Investiguemos desde el ámbito local, desde una región más amplia, o incluso desde una propia escuela en la que nosotros estamos ubicados, ¿no? Por así decirlo, recientemente con estas cuestiones que han salido a la luz sobre la contaminación, que la escuela se ha convertido pues en un factor importante para combatir la contaminación, yo me puse a pensar, bueno,
¿Y cuál era la contaminación siglos atrás, no? Y la contaminación de antes era principalmente todo lo que tenía que ver en el estado de Morelos con los residuos de los animales, esta cosa que lanzaban de la ceniza de los ingenios azucareros. Eso era la contaminación. Y por lo tanto, la contaminación, siguiendo esta cuestión, este tema, ha estado presente, ¿no? Pero se ha visto a lo largo del tiempo de una manera muy distinta, ¿no? Inclusive nosotros, ya es muy común hablar del smog, hablar de la contaminación del aire en las escuelas, pero cuando uno ve los congresos médicos del Porfiriato, esto de la contaminación del aire era algo nuevo. Inclusive, como no tenían una palabra para decir contaminación del aire, decían, es que está muy rarificado. Entonces, rarificado era la expresión que utilizaban ellos para hablar de la contaminación. Por lo tanto, cualquier política educativa siempre es necesario, como nos invita este último bloque, a analizarlo desde el punto de vista de la práctica, ¿no? Y observar todas aquellas situaciones que, como decíamos, a veces son tan cotidianas que no las reflexionamos, y cuando las reflexionamos nos damos cuenta que algo está pasando y que no se está aplicando o se está aplicando de unas diversas totalmente distintas a lo que se tenía contemplado en un principio. Bueno, les agradezco su atención y le doy la palabra a Adriana, para seguir con esta presentación. Muchísimas gracias al doctor Héctor Martínez Martínez de la Escuela Particular Normal Superior del Estado de Morelos por estos 4 capítulos. Y también si algún coordinador, autor o coautor desea comentar sobre algún capítulo o precisar algún dato, tendrá un tiempo adicional de 20 minutos. ¿Alguien desea realizar alguna aportación? No sé si el doctor Luis Desire o el doctor Manrique, no sé, no me queda claro si esté ahí. Sí, creo que se anda por acá. Si quieres, Luis, un comentario, alguna cosa que quieras decir, después. Sí, rápidamente algún elemento. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer profundamente el trabajo de los coordinadores de esta obra, mi colega Gustavo Adolfo Enríquez, el doctor Francisco Rubén Sandoval, y a nuestro compañero también académico Héctor Omar Martínez, quien ha escrito el epílogo de esta obra. Y como bien decía Gustavo, es resultado de un trabajo pues, de años, de estar conversando en el plano académico. Veo acá ya al doctor Manrique también, gusto de verlo, no lo había visto hace mucho tiempo, y extraño mucho las conversaciones, doctor Manrique, con usted, un gusto verle. Y efectivamente eso es parte del ejercicio de la academia, que me parece es una labor fundamental para los espacios universitarios, y en ese sentido quiero, además de agradecer el trabajo de los coordinadores de esta obra, de los presentadores y de quien nos elaboró el epílogo, también quiero reconocer para el caso de la UPN Morelos el trabajo del doctor Gustavo Adolfo Enríquez, que es nuestro coordinador de investigación, que ha tenido una entusiasta labor en la promoción del trabajo de investigación, a pesar de las difíciles condiciones para su realización. Pues en realidad los apoyos para esta labor son escasos y en muchas ocasiones podríamos decir nulos. Así que es importante plantearnos que esta posibilidad ocurre en un contexto muy adverso, con muchas dificultades, con participación de los colegas que estuvimos colaborando, y que bueno, pues ahora podemos presentar esta obra. Y bueno, rápidamente yo quiero llamar la atención en este recorrido que hace la obra, de lo global a lo local. Un asunto relevante es que muchas veces en el plano de la política educativa, que somos académicos de diversos ámbitos y extracciones, en mi caso yo soy economista, y bueno, pues tenemos acá colegas antropólogos, historiadores, especialistas en educación,
etcétera. Y evidentemente, bueno, pues eso hace un conjunto de miradas de gran diversidad y posibilidades de alcance para escudriñar segmentos de la realidad que están determinando nuestra cotidianidad como académicos, como investigadores y como personas que presenciamos estos grandes eventos, cambios, modificaciones y que están ligadas a un contexto social más amplio, a una condición de globalidad. Ya lo refería el doctor Martínez en el trabajo de la compañera de Cire Tapia, académica de la sede Ayala, que este esfuerzo de caracterizar la modernidad, qué tipo de condiciones producen, cómo se movilizan, cómo se diluyen, se disuelven los sólidos, diría Bauman, y construye nuevas condiciones. Y eso en un contexto de globalidad. Y en la parte local, recuerdo el trabajo que presentan o realizan Tapia y Lluren, ¿no? Que son investigadores también que han elaborado diversos trabajos en el estado de Morelos y que nos alertan sobre el trabajo de lo local, sobre lo que ocurre. O sea, la política educativa como una práctica social, pero también como un discurso, la política como un discurso y como práctica, asume figuras peculiares en los espacios locales, que definitivamente, aunque haya una idea de una cierta condición similar, ¿no? Una política general isomórfica para todo el país. Sin embargo, al asentarse en en el poder, parte del trabajo que yo pretendo o presento ahí es esta disputa, esta tensión entre las fuerzas locales que tienen intenciones que a veces coinciden. Por ejemplo, el gobierno los dos gobiernos panistas que se vivieron en Morelos del 2000 al 2012 coincidieron con gobiernos panistas en el centro, en el nivel federal, y luego el gobierno de Graco Ramírez con un gobierno priista. Y eso produce construcciones de la arquitectura institucional que van a promover discursos como la nueva gestión pública, la gobernanza, y que evidentemente van a promover categorías, conceptos como la empresarialidad o la eficiencia, la eficacia, y qué tanto eso está presente en los discursos en el ámbito de lo producido, de lo escrito, de los planes estatales de desarrollo o de los planes sectoriales. Es relevante, marca la pauta de la acción de los docentes. Los docentes lo reconocemos, nos damos cuenta, podemos reconocer que hay ahí un cambio, un quiebre o discursos en continuidad, como lo plantea Jorge Domínguez, ¿no? Hay continuidad o hay ruptura en este contexto de políticas y de construcciones locales. Entonces, bueno, pues la invitación es un texto hecho con gran entusiasmo, convocado a partir de los conversatorios que tuvimos en algunos espacios y pudimos compartir ideas, y creo que el documento lo puede mostrar muy bien, esta idea y esta intención de compartir nuestros trabajos de investigación, nuestras reflexiones, y que evidentemente pues, pretenden apoyar y mostrar a nuestros alumnos, a nuestra comunidad de la UPN, que muy querida comunidad, todas las vicisitudes que hay en este complejo proceso y escenario que es el sistema educativo, y particularmente el sistema educativo local y sus entrecruces con el sistema educativo nacional y lo que ocurre en el plano internacional. Entonces, pues la invitación a que lo descarguen, ahí está el libro, hay algunos ejemplares, dice el doctor Gustavo, físicos, no son demasiados, pero bueno, ahí está. Lo más importante es la difusión, que lo revisen, y lo que siempre un autor quiere, pues es que se lea y se discuta, ¿no? Que las visiones que ahí están definitivamente pues, no son las únicas,
son propuestas de revisión de la realidad y que están sometidas a la discusión y al análisis y evidentemente a que nuestros estudiantes, lectores, nos podamos dar el tiempo en algunos espacios para conversar esas ideas y den pauta para nuestra reflexión y crecimiento. Muchas gracias de nueva cuenta, gracias maestro Haroldo por el apoyo en este sentido y bueno, que tengan un excelente día y aquí estamos para algunos comentarios si fuese necesario adicionales. Agradecemos la gran aportación del doctor Luis Juncos y ahora quiero ceder la palabra al doctor Jesús Manríquez. Adelante. Buenos días o buenas tardes a todos. Pues estoy muy lleno de satisfacción, de gusto, de que me hayan invitado precisamente a trabajar en una cosa como, en un libro como este, en donde hay posiciones que son muy afines. Yo de repente pensaba que a lo mejor yo era el loco, ¿no? Pero me doy cuenta que comparto la locura con muchos, la idea de hacia dónde va la educación y desde dónde viene, ¿no? En el caso, por ejemplo, del doctor Omar, que yo leí un texto de él que me gustó mucho sobre la educación en el estado de Morelos durante el Porfiriato. Me abrió una idea muy interesante y que me reflejó a lo mejor la llegada de los españoles en México y que nos obligan a dejar a nuestras deidades y aceptar a fuerzas, ¿no? Las nuevas. Y sería algo más o menos parecido lo que sucede, lo que nos plantea el doctor Omar en el caso de su libro. Y que cuando yo leí, me dio una idea muy clara, porque yo como antropólogo ando metido o andaba más bien metido en algunos lugares, y me daba cuenta de la capacidad de reflexión que tienen las personas en su trabajo cotidiano, y que uno pensaba que para qué les servía la escuela a ellos, ¿no? O sea, yo veía como que era un crimen, ¿no? Quitarles a los hijos, a los padres, para llevárselos a encerrar en la escuela. Y cómo los padres en un momento dado aceptaron esa situación de dejar a los hijos y que ya se volvió una cosa común, ¿no? Pero que debió haber existido una represión tremenda, ¿no? Para que los padres aceptaran finalmente que los hijos no eran de ellos, ¿no? Sino eran del Estado, ¿no? Y que el Estado era el que iba a educar precisamente, a crear ciudadanos como realmente los necesita. Pues yo solamente le quiero agradecer al doctor Gustavo el que me haya invitado, agradecerle también a la presencia del maestro Haroldo y de todos ustedes y una invitación también pues a seguir trabajando de esta manera. Y me agrada mucho también ver al doctor Juncos y más me agrada que estaba detrás de él una playa que ojalá me invite algún día a su casa. Es muy atractivo y ahí las discusiones yo creo que van a ser mejores. Pues solamente me queda agradecer a todos y pues esperar, ¿no? Alguna otra invitación por parte de ustedes para pues iniciar una plática, ¿no? Una polémica, ¿no? Yo creo que esa es la parte importante. A través de la polémica podríamos llegar a algunos acuerdos interesantes o algunas conclusiones precisamente en torno a lo que significa o lo que es la educación monopolizada, ¿no? Y disfrazada de derecho, ¿no? Sería todo y muchísimas gracias precisamente a todos. Gracias a todos. Agradecemos la participación del doctor Jesús Manríquez y a continuación tenemos también la aportación de la maestra Desiree Tapia. Adelante, maestra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Es un gusto estar aquí presente y haber escuchado toda este recorrido, toda esta retroalimentación. Mi aportación va a lo mejor en dos
puntos importantes. El primero tiene que ver con agradecer igualmente, me sumo a los agradecimientos al doctor Gustavo Enríquez por la invitación y también a este trabajo en conjunto que se realizó con el doctor Francisco Rubén Sandoval, pero sobre todo en esta apertura, en esta presentación de esta obra, al trabajo, al análisis, a los comentarios que realizaron el doctor Héctor Martínez, Francisco Sandoval y de igualmente Gustavo Enríquez. Yo recuerdo muy bien, antes obviamente de la contingencia, que la invitación surge, ¿no? Ahí me dejará mentir Gustavo, cuando realizamos el trabajo del simposio, ¿no? Una discusión que se dio en la sede Ayala, donde estuvimos en una mesa de discusión el maestro Manrique, el maestro Juncos y el doctor Gustavo, donde planteamos estas posturas que quedaron plasmadas en esta obra. Y la verdad es que fue muy grato recibir la invitación, pero también asumo que fue todo un reto plasmar y sobre todo resumir aquellos elementos que caracterizaron, en este caso, la investigación que se plasmó en el capítulo. Fue un reto y pensaba en coincidencia con lo que menciona el maestro Manrique, ¿no? O sea, de qué manera se van a organizar los textos, que haya una línea, ¿no? A lo mejor lo que escribió el doctor Juncos con lo que escribió el maestro Manrique. Al principio, la verdad es que yo lo veía, lo visualizaba un tanto desarticulado, ¿no? Y pensando en los demás, ¿qué van a proponer? ¿Desde dónde se puede analizar, en este caso, la política educativa? Ahora que veo la obra, ¿no? Ya organizada, ya plasmada en digital y también en físico, a lo mejor esta postura, esta perspectiva de que la política educativa no tiene que ver simplemente con aquellas leyes diseñadas, con aquellos artículos publicados en los diarios oficiales de la Federación y todos estos aspectos, podría a lo mejor añadir esta perspectiva que la política educativa se encuentra de lo que es la educación, pero sobre todo la educación en un sentido amplio, ¿no? La educación como formas de educación, la educación como formas de aprendizaje, como formación de profesores, como capacitación, ¿no? Hablando también del trabajo aportado desde la educación para jóvenes y adultos, pero sobre todo definidos por el contexto histórico, donde también incluye e interviene el trabajo de las instituciones tanto sociales como educativas. Ver el trabajo ya, repito nuevamente, estructurado y organizado así, vale la pena reconocer también el trabajo que hicieron los coordinadores por diseñarlo de esta manera, de manera que hubiera un hilo conductor, de manera que hubiera esta visión de que las políticas educativas son más de lo que se ha agregado a lo mejor en unos sexenios o en algunas propuestas políticas. Solamente nuevamente agradezco y sobre todo disfruté mucho escuchar los comentarios de quienes presentaron la obra y también estoy a disposición de los comentarios que surjan en torno ahorita a esta presentación. Muchas gracias. Agradecemos la excelente participación y aportación de la autora y coautora, la maestra Desiree Tapia. Y bueno, a continuación vamos a llevar a cabo la sesión de preguntas y respuestas con una duración de 20 minutos. Pedimos a los participantes levantar la manita para que les sea autorizado el turno y escribir la pregunta a través del chat. O si desean hacer la pregunta oral, mencionarlo también en su mensaje, por favor. Y ya nuestro apoyo informático ya les dará el acceso a la participación. Adelante. Bueno, nada más mientras hacen preguntas, Sí. por ahí estoy viendo que está la doctora Capriles. Un gusto verte, doctora Capriles. Qué bueno que andas por acá con nosotros. Nada más saludando, perdón, de repente hay amigos que no hemos visto hace rato y da mucha emoción, como bien lo decía Luis.
ver también a Jesús, qué bueno que andas por acá, Jesús, me da también muchísimo. Y Rosy, mi alumna del grupo B y Rosy del grupo A, para que no haya problemas, que a Rosy, a Rosy del otro grupo no la veía. Un gusto verla, Rosy. Y bueno, perdón, de repente le gana uno la emoción, gente que con las condiciones ahora es difícil verla y me da muchísimo gusto, aunque sea por este medio, o mejor por este medio, vamos a decirlo así. Perdón, no sé si hay algún comentario, pregunta. Los alumnos siempre de repente se ponen así como que medio nerviosones. De Rosy les ama. Okay. Invitar a quienes están por acá, perdón si me permites, Gustavo, Sí, adelante, Luis, a que por favor. participen. Es importante la conversación con, por ejemplo, a mí me parece muy interesante este planteamiento en el plano de los textos y como decía Desiree, ¿no? No está con nosotros por acá Arturo, porque Arturo, que tengo esta idea de la continuidad y de la ruptura, a mí me entusiasma mucho discutir ello porque se genera muchas veces la sensación de que hay rupturas y que todo el tiempo rompemos con lo que se produjo en periodos previos, pero lo cierto es que también hay continuidades, entonces eso me entusiasma y es un tema. O el caso de esta figura que plantea Francisco Sandoval sobre el dominio social, pero no digo más. Yo sugiero que sea, si nuestros estudiantes tengan la oportunidad de conversar pues, con los colegas que han presentado acá y que tienen ahora enfrente. A veces no es posible hablar con los autores. Entonces, bueno, está la oportunidad. Adelante. Aquí está Diana Morales, levantó la mano. Creo que sí tienes posibilidad de hablar, Diana. Por favor, adelante. Gracias. Es que estaba tratando de escribir mi pregunta, pero es bastante complejo como redactarla, ¿no? Precisamente para el maestro Gustavo. Hablaba sobre autonomía. Creo que es un poco difícil, complejo, hablar de una autonomía real. No sé si desde la política, entre las líneas y entre la verdadera posibilidad de acción, cómo creo que hemos caído en la permisividad también, ¿no? Hacia el docente. Entonces, no sé de qué manera desde la política podría atacarse esta autonomía como una autogestión, pero verdadera, sin simulación. No sé si estoy como entendiendo mal el término de autonomía, porque me parece complejo. Bueno, pues ya dado que me dieron la palabra, perdonen ustedes. Muchas gracias, Diana, por la pregunta. Yo creo que el asunto es justamente, el concepto de autonomía en educación ha sido, sobre todo en preescolar y en primaria, ha sido como un concepto que se ha mantenido constantemente y ha sido el parteaguas para supuestamente generar cambios. El autor que cito es justamente lo que estás diciendo tú. Primero, todas las personas tenemos la posibilidad de imaginar, dice Castoriadis. Imaginar es eso que estás diciendo tú. Que más moderno lo diría Galeano, ¿no? Tenemos utopías. Esas utopías nos hacen que estemos el día de hoy pensando que lo que está sucediendo no es lo más adecuado. ¿Qué tenemos que hacer para que eso que estamos pensando se dé? Eso que estás haciendo tú. Esa es la reflexibilidad. Es decir, pues la única manera de ver si la autonomía existe es llevándola a cabo. Y cuando la llevamos a cabo, ¿qué pasa? Justo esto que decía el doctor Luis Juncos. Hay continuidades y discontinuidades. ¿Qué es lo que pesa más? A veces más las continuidades y a veces menos las discontinuidades. Las instituciones son heterónomas, al contrario de autónomas. Pero tenemos, como bien también, por ejemplo, lo dice Francisco, lo dice Luis y lo decimos cada uno de los que estamos presentes en los textos. Tenemos que darnos cuenta de qué está pasando en las instituciones, porque los que creamos las instituciones, curiosamente, ¿quiénes son? Nosotros. Y curiosamente, los que buscamos la autonomía, ¿quiénes son? Nosotros. Y curiosamente, los que nos enfrentamos a instituciones autoritarias, ¿quiénes somos?
también nosotros. Es decir, este juego entre nosotros y los otros es el que debemos generar para que esto se dé. ¿Qué es lo que propicia que hagamos esto? La autonomía. ¿Qué es autonomía? Es dilucidar, aprender a pensar lo que estás pensando y que se haga posible en la realidad lo que piensas. Y el cuestionamiento, ¿quién te lo da? No yo ni tú, sino la propia realidad. Por eso es un proyecto inacabable, porque cada situación histórica es la que determina, como diría Héctor, ¿no? ¿Qué nos enseña la historia? Que parece que no ha habido cambios, pero al mismo tiempo ha habido cambios. Y tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir luchando, porque nada está dado, todo está por hacerse. Nosotros somos los actores de esto. Esta es la política. La política no es ahora, se está discutiendo, no las grandes políticas del gobierno, sino las micropolíticas de nosotros. Es decir, dicen los autores Benjamin, que la experiencia es lo que me sucede. ¿Y qué nos sucede a nosotros ahora? Pues lo que hagamos posible nosotros. Tenemos que empezar a cambiar esta idea de que el cambio viene desde allá. El cambio viene desde nosotros, pero también el cambio es de todos, porque no basta que yo quiera cambiar, sino que también entre todos busquemos el cambio. Pues no sé si tiene una respuesta, Diana. Gracias, Diana. Gracias. ¿Alguien más que desee compartirnos alguna duda, hacer una pregunta, alguna aportación a estos capítulos, a este libro? Yo, maestra, buenas tardes. Adelante, buenas tardes. No sé, para quien fue el expositor, ¿cuál fue su mayor motivación por escribir, por recapitular, tomar este tipo de temas? ¿Cuál fue su motivación por hacer este libro, la presentación de este libro y por hacer este libro precisamente? Desire, Luis, Francisco, ¿quién quiere hablar? A ver, Desire, por favor. Bueno, voy a hablar desde la presentación de mi aportación desde el capítulo. La motivación principal fue exponer y dar a conocer que hay otras formas de mirar al docente, que hay aspectos que es necesario señalarlos y replantearlos en la intención de también revalorar la posición del maestro. En esta motivación uno se va encontrando en el camino pues muchas barreras, ¿no? Por ejemplo, comprender nuevas posturas también y a lo mejor ir en contra de aquellos enfoques tradicionales. Sobre todo en la reforma educativa 2013, algo que principalmente tuve que replantearme constantemente frente a esta motivación es la situación de mirar al docente más allá como un sujeto laboral, ¿no? Como un sujeto que fue marcado y que fue definido por las cuestiones laborales de ese tiempo, del arranque de la reforma educativa 2013. La motivación considero que debe de ser constante en la intención de también identificar hasta dónde queremos nosotros exponer o hasta cuál va a ser nuestro límite en la intención de lo que queremos plantear. La motivación, ¿no? Ya nada más para terminar, es importante en el proceso de investigación, en el proceso de redacción, en el proceso de reflexión, porque así como hay momentos donde uno llegan esos flashes de ideas, ¿no? Esa luz que dice, ya encontré el hilo conductor, ¿no? Sobre todo lo menciono porque están ustedes en proceso de formación como estudiantes de la MED, pero también hay momentos donde uno visualiza realmente todo el camino que ha propuesto, todo el camino que ha realizado en sus proyectos, en sus propuestas, y eso también forma parte de otra motivación, verlo terminado, verlo culminado, ¿no? Y ahora con la presentación que se hizo sobre este capítulo, es muy reconfortante también visualizar
que alguien más comprende desde donde tú escribiste y también le generó otras preguntas que posiblemente más adelante se puedan responder. Esa sería mi respuesta. Gracias, maestra. Muchísimas gracias por la excelente participación. ¿Alguien más que desee participar, hacer una última pregunta? Pues si ya aclaramos todas las... levantó la mano Lucía Vázquez, adelante. Buenos días. Buenos días. Pues, es que a uno se le generen dudas, ¿verdad? Creo que esa es la idea. Leer el material, me quedan muchas cosas por pensar. Por ejemplo, lo que se mencionaba, ¿no? Lo de la autonomía y subordinación. Aquí yo me voy sobre el papel del maestro como docente, el trabajo en el aula frente al alumno, el logro de los aprendizajes. Entonces, autonomía o subordinación, decían por ahí, ¿no? Y por otro lado, también se hablaba sobre que todo queda en el papel del maestro, el cambio, la mejora, la calidad. Yo no sé cómo lo vinculan con el paradigma de la complejidad que también mencionaron, ¿no? O sea, yo como maestra frente a grupo, pues es complicado lograr los aprendizajes en todos los alumnos y sabemos que vivimos en un paradigma donde se interrelacionan múltiples elementos económicos, sociales, políticos, personales. Entonces, al final dejar que la calidad la tenga el maestro como un ente solito, yo diría, ¿no? O a lo mejor estoy exagerando, no sería solito. Tendríamos que estar enmarcados por todo el conocimiento y las teorías, pero solamente el maestro frente al grupo tiene la responsabilidad de la calidad. A mí me gustaría que me dieran alguna orientación, cómo pudiéramos vincular que los maestros frente a clase, frente a grupo, cómo pudiéramos tener esta calidad dentro de este paradigma de la complejidad, ¿no? Del todo, donde sabemos que hay múltiples cuestiones que al final, pues dan el resultado que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, porque, bueno, no hay que negar que los resultados no son muy buenos en educación y en aprendizajes, hablando de pruebas, de exámenes, de resultados de aprendizajes en general, de las condiciones laborales de los maestros. Entonces, pues esto, ¿no? Solamente el papel del maestro, sobre él recae la calidad y cómo se vincula con la complejidad. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias por la participación. Y tenemos alguien más que desee agregar a esta presentación. No sé si Gustavo, Francisco o alguien quisiera comentar algo al respecto sobre esto. Porque no está el colega Héctor, que es el que presenta ese segmento. Yo tengo algunas ideas, pero no quisiera agarrarme la palabra, entonces más bien. Doctor Sandoval, ¿no quieres comentar algo? Bueno, en primer lugar, creo que esta perspectiva de la complejidad es algo que todavía está en construcción. No creo que podríamos llamarle todavía un paradigma de la complejidad. Pero desde luego, creo que Lucía ha señalado elementos fundamentales en esta perspectiva de la complejidad. Es decir, por un lado tenemos diferentes sistemas y subsistemas que se interrelacionan entre sí. Por otro lado, tenemos elementos disruptores y emergentes en el sistema que pueden generar la estabilización o la desestabilización del sistema. Y también tenemos esta capacidad autoorganizativa de los sistemas. Entonces, con base en todo esto, se podría generar a manera de hipótesis que efectivamente los docentes tienen estas capacidades disruptivas y también tienen estas capacidades de autoorganización. Yo recuerdo que uno de los textos que yo consulté hacía referencia justamente a cómo los consejos técnicos habían generado un efecto no deseado, un efecto perverso,
y era que habían permitido que los profesores se sentaran a dialogar entre sí sobre sus problemas o sus, digamos, sus condiciones laborales. Y esto los llevó a generar formas de autoorganización, de resistencia y de lucha para mejorar sus condiciones laborales. Algo que no estaba pensado, digamos, por quienes diseñaron esta política de los consejos técnicos y que además permitió que profesores de diversos subsistemas, como por ejemplo inicial, básica y media, pudieran interactuar entre sí y pudieran no solo conocerse, sino también compartir problemáticas que les eran comunes a todos ellos. Entonces, con base en todo esto, pues se generó una irrupción que generó transformaciones muy significativas al sistema escolar en nuestro país. Entonces yo creo que es un poco así, o sea, no es posible, como decía el profesor Gustavo, aunque las instituciones son heteronormáticas, no es posible quitarnos las autonomías y no es posible convertir a los docentes en agentes pasivos, mecánicos, incapaces de incidir y de no ser reflexivos de sus propios procesos, ¿no? La autopoiesis, que es otra característica de los sistemas complejos y de la perspectiva de la complejidad, ¿no? Nos dice justamente esto, que esta capacidad que tienen los diferentes elementos del sistema de autoorganizarse y de autogenerar son factores muy importantes para la modificación del sistema. En síntesis, yo creo que los profesores, si bien es cierto, no son los únicos responsables, yo creo que de la calidad educativa, yo creo que el que se cuestione, ¿no? ¿Qué es esto que llaman calidad educativa? ¿Qué vamos a definir por calidad educativa? La última reforma educativa ya incluso quitó el concepto. Pues todo eso creo que nos lleva a esta generación de nuevos procesos y nuevas formas de entender el proceso educativo y participar en el proceso educativo. En ese sentido, yo sí creo que los docentes ahí sí tienen un papel fundamental en la generación no solo de los conocimientos, sino de la conformación de posibilidades de educación. Un poco lo que decían los doctores Héctor Omar y Luis Junco, ¿no? De cómo los profesores también tienen esta capacidad de observar, ¿no? Procesos históricos, repensarlos, remodelarlos y reformular procesos educativos en todos los niveles, ¿no? Entonces, la posibilidad de encuentros, desencuentros, diálogos, es lo que ha llevado a que el docente hoy en día tenga, desde mi punto de vista al menos, tenga un papel más protagónico en los procesos educativos, pero ustedes saben que también se han involucrado a los padres de familia en estos procesos y entonces se están generando cosas muy interesantes en las escuelas. No sé si pude responderte acertadamente, Lucía. Sí, maestro, gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que desee agregar un último comentario? Está Giselle. Sí, pues nada más yo me voy con algo muy interesante acerca de este libro y que me voy cuestionando muchas cosas porque precisamente no hablaban sobre esta democracia y esa vinculación que había con la autonomía y que había de manera individual y colectiva. Y bueno, precisamente es como estas políticas educativas van transformando. Y yo creo que como docentes también es importante que nosotros estemos investigando para transformar esa práctica educativa y ver toda esta contextualización que nos han hecho para llegar al momento en el que nosotros estamos y realmente el pensar, ¿no? La pregunta que nos hacían al inicio, ¿realmente somos maestros autónomos o seguimos siendo subordinados? Entonces, el replantearnos y ver cómo es que nosotros vamos a cambiar esa visión educativa
y que también tenemos un papel fundamental porque vamos a crear también a seres pensantes, individuos autónomos que en algún momento nosotros vamos guiando, ¿sí? Y tenemos que replantear esa situación. Gracias, Giselle. Nada más yo quisiera decir un comentario para agradecer, más que comentar sobre el libro. Pues desde luego por ahí vi al maestro Héctor Cetina, que anda con nosotros también, compañero aquí docente. Gracias. Al maestro Haroldo le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Desde luego al doctor Héctor, al doctor Francisco, el apoyarnos, a los autores, a la maestra Desire, al doctor Luis Juncos, al doctor Manrique, muchas gracias por acompañarnos en esta travesía. Y a todos los amigos y alumnos que apreciamos y queremos, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Es un gusto terminar y bueno, pues como decía Desire, esto hay que seguirle. Esta es una primera cosa, y a Clarisa, que también por ahí anda, pues hay que seguir. También ahí andamos con ella con varios proyectos. Y esto no se acaba hasta que se termina, y hay que seguir haciendo también cosas. Y lo primero es empezar por discutirlo, creo yo. Pues gracias, y le cedo el micrófono a la doctora Adriana, a la maestra, a la licenciada Adriana, por favor. Gracias, doctor Gustavo. Y bueno, para finalizar esta presentación, recibamos el mensaje de cierre del maestro Haroldo Aguirre Wences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional. Adelante, maestro. Me da muchísimo gusto verles. Qué bueno que nos ha dado la oportunidad, la vida de estar acá, a pesar de la pandemia que nos ha hecho tanta mella a nivel nacional y en el mundo entero. El tema es demasiado interesante, por supuesto, y yo agradezco a los autores y coautores la posibilidad de tener este encuentro. A la doctora, a la maestra Nora, también por haber permitido esta tarea académica en esta mañana, valiosísima tarea, importante, que nos hace reflexionar a todos. Por ahí, muy insistente, la autonomía. Bueno, está presente efectivamente en los textos esta posibilidad de la autonomía y la reproducción. Hay dos teorías muy precisas ante esto, y yo las voy a hablar así de manera muy esquemática. La teoría de la reproducción de Bourdieu y Passeron. Esquemáticamente dicen, los profesores, los docentes reproducen el discurso, la ideología de la clase dominante en el aula. Su función es esa, reproducir la ideología de la clase dominante. Mucho antes Kant había dicho que la función de la educación es desarrollar todas las potencialidades del ser humano, y lo recoge el artículo 3 de la Constitución. Bueno, Bourdieu y Passeron dicen que reproducimos el discurso de la clase dominante en el aula. Henry Giraud, al revés, bueno, no al revés totalmente, sino él dice, en el aula el maestro y el alumno se resisten a consumir, es la teoría de la resistencia, se resisten a consumir el discurso de la clase dominante. No siempre se acepta reproducir el discurso de la clase dominante. Bueno, ¿y cuál es la clase dominante? El maestro se resiste, hay resistencia, el alumno se resiste a consumir el discurso del maestro, el maestro se resiste a reproducir el discurso que le dicen a través del currículum prescrito, etc. Entonces, pero yo pregunto, ¿qué es la clase dominante? Y efectivamente, la clase dominante en la colonia, en México, estaba representada principalmente por los criollos, los españoles, la iglesia. Y era el discurso de la iglesia y de esa clase dominante la que efectivamente
estaba presente en las aulas que estaban aledañitas o dentro de la iglesia, en las comunidades y en los pueblos. Era la iglesia, durante toda la colonia. Nuestro país no era exactamente una colonia, era, dice Octavio Paz, casi un reino, como Aragón, como León, Reino de León, el Reino de Castilla, Reino de Aragón. ¿Sí? Entonces, la clase dominante. El siglo XIX, una vez independiente nuestro país, la clase dominante. ¿Cuál era la clase dominante? Los criollos empoderados de las tierras y demás de nuestro país. La propiedad agrícola, sobre todo. Y también la iglesia. Y por eso se luchó tanto con las leyes de reforma para que el Estado, el gobierno, pudiera intervenir en la educación. Se forma el Estado laico y empieza una educación diferente. Ya no solamente en manos de la iglesia, aunque la iglesia seguía interviniendo. Siglo XX, así muy esquemático, también muy rápido. Siglo XX. Triunfo de la revolución. Vasconcelos toma en sus manos las riendas de la educación. El profesor realiza una tarea importante. Hay un entusiasmo por educar al pueblo. Se crea la Secretaría de Educación Pública y dice Vasconcelos cuando le preguntan ¿por qué los techos tan altos de la Secretaría de Educación ahí en Argentina? La calle de Argentina en la Ciudad de México. Dice, porque tienen que circular las ideas de los profesores y tienen que estar estos techos altos para que circulen las ideas. Quería que los profesores intervinieran e intervinieron. Y editó libros y llevó la educación al pueblo. Con entusiasmo los profesores se sentían así los encargados de realizar la tarea. Y trajo a la maestra de América, la maestra, la poeta, primer premio Nobel de literatura de nuestra América Latina, Gabriela Mistral. A lomos de mula fue a Olinalá. Y allá hizo este bellísimo poema, Cajita de Olinalá, olorosita, frescalará, palo de rosa, jacaranda, la pongo aquí, la pongo allá, etcétera, etcétera. Bueno, allá, ¿para qué la llevó? Para que conociera cómo se estaba educando en las comunidades rurales y llevaron a lomos de mula, no había carretera ni avioneta, todavía llevaron los libros que se estaban editando en la Secretaría de Educación. Había un entusiasmo por educar al pueblo. Luego la educación socialista, después la educación que aquí mencionó el maestro Gustavo, el doctor Gustavo, que proponía y promulgaba el nacionalismo. Pero ¿qué clase dominante estaba atrás? Como dice Bourdieu, la clase dominante. Llegamos al neoliberalismo, así me paso rápido al neoliberalismo. ¿Cuál es la clase dominante en el neoliberalismo? 40 años desde el 82 aquí del neoliberalismo. ¿Cuál es la clase dominante? ¿Quién domina? Ya ni siquiera la empresa, el capital financiero, el que domina. Y el capital financiero, ya cuando sintieron que se estaban haciendo las cosas difíciles en esta clase dominante, en su dominación, se fabricó un candidato y se dio el capital financiero, invirtió muchísimo dinero e inventó una telecomedia con el rostro y la cara de la actriz de moda, la gaviota. Y se nos dio a consumir ese discurso. Y se nos dio a consumir a través de todos los medios. Y se fabricó un candidato y se logró mantenerlo un sexenio más ahí. La clase dominante. Y pues esa clase dominante es la que propone el discurso que hay que dar en el aula. Pero hay resistencias, bien lo dijo por ahí Lucía. Hay resistencias. Resistimos, por ahí lo dijo también Francisco o Héctor, resistimos y se generó una lucha de parte de los maestros. Hay resistencia. La clase dominante. Y esa clase dominante puso a un presidente que ya terminó en el 2018.
Ahora dice nuestro presidente, a mí no me mandan esa clase dominante, no me manda el capital financiero, a mí me manda el pueblo porque el pueblo es el que me puso. ¿Sí? Y entonces, bueno, pues tomémosle la palabra, somos pueblo, digámosle qué queremos, somos el pueblo. ¿Hay autonomía? Ahora hay autonomía. ¿Se ha visto un cambio? Pues con todas las dificultades yo creo que sí. El dinero del CONACYT, ustedes saben que la mayor cantidad del dinero de CONACYT sí iba para financiar investigación en Coca-Cola. Yo no sé si hacían efectivamente investigación. Sí iba para financiar investigación en Volkswagen de Puebla. Yo no sé si efectivamente hacían investigación, pero el dinero de CONACYT se iba para allá, para muchos proyectos de la empresa privada. Eso se quitó. Bueno, pues por ahí va el asunto. ¿Quién es la clase dominante? Pues es el discurso que quiere reproducir y cómo nosotros desde la mínima o mucha autonomía que tenemos o conquistamos en el aula, cómo podemos resistir ese discurso de la clase dominante, como lo señala Giraud. ¿Vamos a resistir o vamos a colaborar con la clase dominante? ¿O vamos a resistir el discurso de la clase dominante y vamos a poner nuestros propios contenidos? Hay un currículum prescrito, pero bueno, en el aula está la posibilidad de un currículum vivido muy distinto. ¿Sí? Entonces, yo veo que por ahí podemos hacer mucho y estos textos que ahora nos presentan nos ayudan a visualizar y a reflexionar este campo de la tarea que nos corresponde como docentes. Me da mucho gusto, insisto, verles de esta manera que nos permite ahora la pandemia poder experimentar. Me da mucho gusto verlos sanos y bueno, la tarea que nos queda por delante es enorme. A las 9 de la mañana estuve conectado yo en otro evento, un evento interamericano. Estuvo Colombia, estuvo Brasil, estuvo México, estuvo Ecuador, sobre educación de jóvenes y adultos. Y nuestras egresadas presentaron experiencias, nuestras egresadas de LIE-EPJA, presentaron experiencias valiosas que están realizando en las casas de día que hay aquí en Morelos para la rehabilitación de jóvenes con adicciones. Experiencias que presentaron a nivel interamericano muy valiosas. Así también pudimos conocer experiencias de Brasil, de Colombia. Y bueno, vean que lo que señalaba el doctor Gustavo acerca de Walter Benjamin, la idea de Walter Benjamin, lo que nos sucede, partamos de lo que nos sucede. Lo que nos sucede a nivel micro y a nivel macro. ¿Qué nos sucede en casa? ¿Qué nos sucede en la escuela? ¿Qué nos sucede en la comunidad? ¿Qué nos sucede en México? ¿Qué nos sucede en América Latina? ¿Qué nos está sucediendo? ¿Y cómo podemos responder a eso? ¿Qué es lo que queremos para nosotros y para los que están cerca de nosotros? ¿Qué nos sucede aquí a nosotros y a los que están cerca de nosotros? ¿Y cómo podemos hacer que las cosas sucedan de otra manera para que nos vaya mejor? ¿Sí? Para el bien común, es decir, para que a todos nos vaya bien. Bueno, pues yo aquí le dejo, discúlpenme, yo por eso a veces no quiero cerrar porque me tomo la palabra y tardo un poquito. Reitero mi afecto hacia ustedes y bueno, espero que esto haya sido para bien y cerramos con un abrazo a todas y a todos esta sesión. Que vayan bien las cosas para todas y todos. Muchísimas gracias, muy amables. Gracias, maestro Haroldo Aguirre Güences, titular de la Unidad 17A de la Universidad Pedagógica Nacional.
Y cerramos la presentación del libro Reflexiones, debates y análisis sobre políticas educativas, un marco social de interpretación común, agradeciendo la presencia de las autoridades educativas, coordinadores, autores y coautores del libro, así como la valiosa participación de docentes y alumnos. Muchas gracias por su atención y excelente tarde. Hasta luego, gracias Nora por todo.